Buenas tardes amigos, arrancamos una nueva temporada de resultados, donde ya algunas de las compañías más grandes de la bolsa han presentado sus números del tercer trimestre. Vamos a revisar en este video las acciones de Procter & Gamble, Netflix, AT&T y Taiwan Semiconductors. En la línea de tiempo encontrarás tu favorita. Arranquemos con una empresa de dividendos que muchos llevan en su portafolio y que presentó sus números el miércoles, Procter & Gamble. La compañía pudo superar las estimaciones de los analistas tanto de ingresos como de beneficios, entregando ingresos de 21.870 millones, un 6% más que el año anterior, y un EPS de 1,83 por acción. Entre los puntos destacados del informe tenemos que la empresa volvió a marcar una caída en sus volúmenes de entregas, aunque el CEO indicó que esperan una mejoría en estos volúmenes para lo que queda del año. P&G recompró 1.5 mil millones de dólares en acciones ordinarias. La compañía también amplió sus perspectivas de ingresos para el año fiscal y ahora esperan un crecimiento en torno al 2 al 4%, citando impactos de tipos cambiarios. En el análisis gráfico, P&G se encuentra en un canal alcista con una subida hasta la próxima resistencia del 5%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de 136 dólares, monto menor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo sobrevaloradas. En otras métricas, P&G tiene un PER de 25,9 y un Forward PER de 23,53, ambos inferiores a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a P&G una calificación de compra con un precio objetivo de 165,16. La empresa paga un dividendo de 3,76, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 67 años. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. El link en la descripción. Pasemos con la segunda compañía que también reportó el miércoles y esta es Netflix. La empresa luego de presentar sus resultados se pegó una subida del 16%. Esto fue porque la plataforma de streaming mencionó que está viendo resultados en su plan de suscripción con publicidad, el cual tuvo un aumento del 70% desde el trimestre anterior. Además vieron una mejora en el total de suscriptores. Netflix reportó ingresos de 8.542 millones, un 7% más que el año anterior, y un EPS de 3,73 por acción. En los puntos destacados del informe, Netflix dijo que mantendrá el precio de su nivel de publicidad en 6,99 en los Estados Unidos, mientras que sus servicios básicos y premium verán un aumento en el precio a partir del miércoles. El plan básico de Netflix ahora costará 11,99 y el plan premium costará 22,99 al mes. El plan estándar de Netflix se mantendrá en 15,49. Veremos cómo reaccionan sus clientes ante este nuevo aumento. Netflix también agregó 8.8 millones de nuevos suscriptores en el trimestre, llegando a un total de 247 millones de suscriptores de pago. La empresa también actualizó su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre y ahora esperan un crecimiento en torno al 11%. En el análisis gráfico, Netflix se encuentra en un canal alcista, con una subida hasta la parte alta del 22%. El MACD se encuentra siendo un cruce alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de 330 dólares. En otras métricas, Netflix tiene un price to sell de 5,64 y un PER de 42,66, ambos inferiores a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a Netflix una calificación de compra con un precio objetivo de 459,17. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción. Pasemos con una acción que ha tenido un 2023 algo difícil. AT&T. La empresa pudo superar las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios. Además, elevaron el objetivo de flujo de caja libre a medida que las incorporaciones de suscriptores superan las estimaciones. Los ingresos fueron de 30.400 millones, un 1% más que el año anterior, y el EPS fue de 64 centavos por acción. En los puntos destacados del informe, AT&T sumó 468.000 suscriptores netos de telefonía inalámbrica y unos 296.000 de fibra en el tercer trimestre. El CEO
indicó que la compañía se está beneficiando de un cambio de los clientes hacia planes de mayor precio y también espera un aumento en los ingresos por servicios inalámbricos debido a la transición de vehículos eléctricos que consumen más datos. AT&T elevó su pronóstico de crecimiento de ganancias ajustadas para todo el año a más del 4%, al igual que su flujo de caja libre, el cual esperan que esté en torno a los 16.500 millones, impulsados por su conectividad de fibra y 5G. En el análisis gráfico, AT&T se encuentra en un canal lateral, con una subida hasta la parte alta del 33%. El MACD se encuentra plano y el RSI se encuentra cerca de terreno de sobrecompra. Morningstar le da a la empresa un fair value de $23, monto mayor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo infravaloradas. En otras métricas, AT&T no mantiene un PER, dado las pérdidas del trimestre anterior, pero lo que sí mantiene es un forward PER de 6,55. Actualmente los analistas le dan a AT&T una calificación de compra, con un precio objetivo de 19,4. AT&T paga un dividendo de 1,11. Pasemos con una acción de semiconductores que siempre revisamos en el canal, Taiwan Semiconductor. La empresa reportó el jueves superando las estimaciones de los analistas tanto de ingresos como de beneficios, presentando ingresos de 17.280 millones, un 10% menos que el año anterior, y un EPS de 1,29 por acción. Entre los aspectos más destacados del reporte tenemos que el CEO indicó que su negocio se vio respaldado por el fuerte avance de la tecnología de 3 nanómetros, líder en la industria, y una mayor demanda de tecnologías de 5 nanómetros, parcialmente compensadas por el ajuste de inventario en curso de los clientes. La compañía espera generar ahora ingresos de cara al cuarto trimestre en torno a los 18.800 a 19.600 millones de dólares. Mientras se siga teniendo un inventario alto de semiconductores por parte de los clientes, TSM lo más probable es que seguirá viendo caídas en los ingresos, así que mucho cuidado con eso. En el análisis gráfico, TSM se encuentra en un canal alcista, con una subida hasta la parte alta del 28%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $137, monto mayor a su precio actual. Taiwan Semiconductors tiene un PER de 16,30 y un forward PER de 19,42, ambos inferiores a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a Taiwan Semiconductor una calificación de compra con un precio objetivo de 122,50. Taiwan Semiconductors paga un dividendo de 1,80. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de estas 4 acciones llevas en cartera. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.